Bueno, entonces, miren este cuadro, esta torta que es interesante. El diseño de una edificación nos genera el 40% de las patologías. 40% de las patologías en una edificación enferma aparecen desde el diseño, desde las condiciones de diseño. Esto es muy grave y esto es lo que hay que evitar cuando uno trata de configurar estructuralmente una edificación, ¿sí? El otro 35% está dado en la ejecución, el 15% en los materiales y el 10% en el uso. Entonces, miremos cuáles son esos defectos de diseño. Entonces hay diferentes tipos. Está el de las longitudes, está el de la susceptibilidad a la torsión, la flexibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos simplemente son algunos, no son todos. Entonces miremoslos. El primero, la longitud horizontal de la edificación. Entonces la edificación resulta ser muy larga, o resulta ser muy extensa en área, o resulta ser muy corta de la base y muy alta, entonces eso resulta ser muy esbelta. Eh, Todas estas edificaciones ya está comprobado mediante la práctica y la revisión después de los sismos que estas edificaciones con esa configuración se comportan sumamente mal. Cuando el sismo entra acá, en esta edificación, digamos que el sismo entra por este costado y empieza a amplificarse, 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 amplificarse en la medida que la edificación es continua. Entonces, en esta parte de la edificación, el sismo se presenta de una manera muy destructiva, ¿sí? Sucede lo mismo en la planta. Digamos que el sismo entra en esta dirección y empieza a amplificarse, 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 a volverse más destructivo hasta salir de la edificación. Eso, digamos que está comprobado. ¿Cómo se soluciona esa situación? Porque lo ideal no es dejar de hacerlo. Es decir, si ustedes arquitectónicamente necesitan un edificio largo, pues es el efecto arquitectónico que se requiere, el edificio se puede hacer largo. Lo que hay que hacer es que se divide acá, se divide acá, y esas divisiones se llaman juntas de dilatación o juntas estructurales. ¿Qué implica tener una junta estructural? Implica que usted tiene una estructura para este sector de la edificación, una estructura para este sector de la edificación y otra estructura para este sector de acá de la edificación. Entonces, tendríamos tres sistemas estructurales, uno, dos y tres sistemas estructurales o tres estructuras independientes, pues el mismo sistema con tres estructuras independientes que están unidas por proximidad. O sea, en realidad ellas nunca se tocan, pero por proximidad sí están muy cerca la una de la otra. Generalmente el espacio que se deja entre una y otra es de 2, 3, 4 centímetros, dependiendo de la altura del edificio. Para edificios más altos se deja más espacio, para edificios más bajos se deja menos espacio. Entonces, como es un espacio tan pequeño, es decir, usted tiene un pórtico acá y tiene el otro pórtico inmediatamente después, el de la otra estructura. ¿Sí? Entonces usted viene con una estructura acá, con una estructura acá, y acá se está presentando la junta de dilatación. ¿Sí? Esta es la junta. Como la junta es tan pequeña, eso es muy fácil de tapar con revoque, con unas láminas especiales que venden. Hay muchas maneras de taparlo y es casi que imperceptible. O sea, usted cuando, cuando lo detecta porque usted lo está buscando en realidad. Usted está tratando de hallar la configuración estructural y se da cuenta que encuentra una columna pegada a otra columna, lo que se llaman columnas gemelas. Y usted dice, ¿pero esto por qué? Ah, bueno, es porque acá hay una dilatación estructural. Eso es lo costoso de la dilatación estructural, que usted está duplicando el elemento estructural y tener dos elementos estructurales cerca, pues es costoso. Pues, pues si lo hace completo con una sola columna bastaría, pero ya sísmicamente empieza a comportarse muy mal. ¿Sí? Eso no solamente para estos tres elementos, sino que adicionalmente hay unos elementos
que tienen unas plantas, una configuración en planta que es bastante problemática en términos sísmicos. Por ejemplo, el de esta L. Esa L se comporta cuando llega el sismo. Una de las se llama el efecto de aleta. Él empieza a vibrar para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Se quiebra por esta zona y termina teniendo daños severos el edificio. Eso es por la forma que tiene, ¿sí? Entonces, ¿cómo eliminamos ese problema? Fácil. Simplemente cortamos por acá, hacemos la junta de dilatación por acá, una estructura independiente para este, una estructura independiente para este, y nos evitamos ese gravísimo problema. Lo mismo aplica para las demás edificaciones. Para las demás edificaciones, para todos estos tipos se pueden dilatar para evitar esos problemas. Muy bien. Otro problema muy típico que se comete, un error muy grave en el diseño. Miren que todas estas cosas son de diseño. Esta charla lo que pretende es concientizarlos a ustedes de la importancia que tiene el diseño arquitectónico en el efecto estructural del edificio. Aquí lo que sucede es lo siguiente. Ustedes tienen una edificación que tiene una inercia más o menos regular, es decir, todas sus columnas, todos sus elementos de columnas y vigas tienen más o menos el mismo espesor, pero en esa planta que es regular aparece una gran inercia, o sea, un elemento muy rígido que nos lleva la rigidez de la planta, nos la lleva a un extremo, a una esquina. Es decir, si este punto del centro es el centroide de masas de la planta, el centroide de inercias empieza a desplazarse hacia acá, más arriba. ¿Por qué? Porque aquí hay un gran imán de inercia, hay un gran, digamos, una gran rigidez que lleva a desplazar el centro de rigideces de la planta a un costado. Generalmente cuando el sismo aparece, el sismo es una carga horizontal, cuando el sismo aparece, la planta, una planta normal, una planta bien diseñada, lo que hace es que simplemente se traslada por efecto del sismo. Estos son unos centímetros lo que la planta se traslada y luego vuelve a su posición original, ¿sí? Cuando el sismo desaparece, el sismo dura segundos. Entonces vuelve a su posición original y lo que tenemos es la traslación de la planta, que es, digamos, el efecto más deseado sobre una edificación. Cuando aparece aquí el sismo, no va a suceder eso, porque aquí hay una gran inercia. Entonces lo que va a hacer es que la planta va a tratar de girar en torno a ese gran eje de inercia que tiene, ¿sí? Por la rigidez tan grande que tiene ese taco de escaleras o ese taco de ascensores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como está esa rigidez, la planta va a empezar a torsionarse, va a empezar a torcerse, va a empezar a girar en torno a ese punto. Y ese giro en torno a ese punto, esa rotación, me va a generar torsión en muchas de las columnas de la edificación. Y ahí empezamos nosotros a inducir a partir del diseño torsiones en el edificio, ¿sí? Entonces, miren el siguiente caso. En este caso, en la parte de arriba, observamos una distribución de muros en la planta. Acuérdense que les decía yo que cuando tenemos unos pórticos muy altos, de muchos pisos, el sistema porticado empieza a funcionar de manera muy flexible, y para rigidizarlo lo que hace uno es que le mete estos muros, que algunos los llaman muros de cortante o muros pantalla. La idea es que esos muros vayan tanto en el sentido X como en el sentido Y, ¿sí? En ambos sentidos. Aquí hicieron caso, metieron los muros, los metieron en el sentido X y en el sentido Y, pero adicionalmente hay que tener una cosa en cuenta, y es que si usted coloca muros, debe colocar por lo menos, o tratar de colocar la misma cantidad de inercia, o sea, de muros, o sea, de rigidez, en un sentido que en el otro. Aquí hay dos muros en el sentido Y y en el sentido X hay uno solo.
Primer error. Segundo error, ¿cómo están ubicados los muros? Están todos traídos para esta zona del edificio, o sea, en esta zona se va a ubicar la rigidez del edificio, lo que quiere decir que cuando aparezca el sismo, esta planta va a tender a rotar, sobre ese eje que es la rigidez y no se va a tender a trasladar, cosa muy diferente a lo que hicieron acá en el otro lado. Aquí lo que hicieron fue colocar el mismo número de muros, dos muros, tanto en el eje X como en el eje Y. Pero adicional a eso, los muros los colocaron de tal manera que, si usted se da cuenta, los muros en Y tienen un eje de simetría y los muros en X tienen un eje de simetría. Es decir, los muros los repartieron en la planta lo más simétricamente posible. ¿Ve? Entonces, esto sería un mejor diseño que este. ¿Cómo sería mejor el diseño de esto? Hubiera sido que este muro lo hubieran puesto acá, lo hubieran puesto solamente acá y ahí ya la rigidez quedaría completamente en el centro. Pero bueno, este diseño funciona mucho mejor que este. Aquí la rigidez va a tener una excentricidad muy pequeña con respecto al centro de masas y va a haber una torsión muy despreciable, o sea, esa torsión no va a causar daño, cosa que no sucede al otro lado. Entonces, la simetría de los muros o del taco de escaleras, o si tienen dos ascensores, tratar de colocarlos simétricos en planta. Ese es un factor determinante para no inducir torsiones en la edificación. ¿Sí? Miremos. Bueno, miren muchachos, este es otro caso muy típico que se da, que es muy peligroso y que no se debe hacer. Ustedes por ninguna razón deben suspender el eje, un eje de columnas como este. Tiene la responsabilidad de llevar las cargas de la primera planta, perdón, de la planta superior, la responsabilidad de que haya un flujo de cargas hasta el cimiento, o sea, hasta acá, hasta la zapata que hay acá. Ese flujo de cargas es muy importante, o sea, eso en la medida en que usted le dé a la estructura claridad por donde van a bajar las cargas, la estructura se va a comportar mucho mejor. En este punto viene la carga de toda la placa del último piso, la carga de la placa del último piso, del penúltimo piso, y viene y se estrella con esta placa. Entonces, en este punto, la placa va a recibir una concentración de esfuerzos tan grande que la pueden hacer fallar. Que es que el arquitecto lo que quería acá era una planta libre. Bueno, listo, querían aquí ese espacio libre. Muy bien, si querían ese espacio libre, lo que había que hacer era reforzar este elemento de placa, y este elemento de placa se iba a engrosar, iba a ser mucho más grande para ganar rigidez y poder soportar estos esfuerzos. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero no es tan sencillo como quitar la columna del medio y hacer el espacio, abrir el espacio. No es tan sencillo como eso. De igual manera, acá en los extremos también encontramos que hacen falta las columnas. Y claro, uno podría tener un voladizo de esta altura, sí se puede. No es lo convencional, pero se puede diseñar así. Pero otra vez les digo, necesitaríamos que esta placa fuera tan gruesa para ganar rigidez y poder generar voladizos tan grandes, ¿sí? Entonces es un problema primero de costos y segundo de diseño. Es decir, eso se puede preguntar o pedir en el diseño estructural que sea así, a consecuencia de los costos, pero no se puede de repente quitarle una columna a un eje de columnas, porque imagínense, aquí es demasiado crítico, es que es demasiado crítico. Lleva el peso de este piso, de este piso, de este piso y de este piso. Lleva 4 pisos de peso a concentrarlos en una esquina que muy probablemente va a fallar por cortante. O sea, ahí no hay nada más que hacer. Eso va a fallar por cortante. A menos de que la placa tenga una rigidez tan grande que la pueda soportar. Y entonces ahí es donde la pobre placa empieza a engrosarse y termina siendo una placa por ahí de unos 80 centímetros de espesor,
para poder resistir todas esas cargas. Y empieza a verse como maluco eso. Bueno, aquí vemos una foto de justamente lo que no se debe hacer. Entonces tenemos el eje de columnas que de una manera insospechada lo retrocedieron y quedó excéntrica esta columna. La columna de arriba está produciendo una gran concentración de momentos en la parte de esta placa. Uno diría, bueno, pues profe, usted sí exagera, es que es un solo piso. Sí, es un solo piso, pero esto está a lo largo de toda la placa y esto le va a generar a usted un plano de falla aquí a lo largo, porque usted está incurriendo en una concentración de esfuerzos acá, 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 ¿sí? Es como las galletas esas saltinas que vienen partidas por pedacitos y justamente cuando usted la dobla se parte por ahí, ¿sí? No sé si el ejemplo sea válido, pero bueno. Em, bueno, dejemos ahí